Bueno, hermano, yo pensando en la enseñanza de hoy, yo quería empezar preguntándole si a alguno le ha tocado alguna oportunidad reconciliarse con alguien. Vamos a ser directos. ¿Los hombres le ha tocado reconciliarse con alguna mujer o su esposa? Levante la mano, pues. En muchas veces, ¿verdad? ¿Y las mujeres? Gloria a Dios también. ¿Los hermanos le ha tocado reconciliarse alguna vez? Si son hermanos. ¿Los hijos con los padres? También. La reconciliación es como algo que vamos a vivir en algún momento de nuestra vida. Debemos reconciliarnos. Pero ciertamente cuando debemos reconciliarnos hay obstáculos. Siempre superamos obstáculos. Y generalmente los obstáculos tienen que ver con nosotros mismos. Con que no quiero aceptarlo, no quiero perdonar, no quiero pedir perdón, ni quiero perdonar tampoco. No, que lo que él me hizo fue demasiado feo, o lo que ella me hizo fue demasiado feo. Eso es imperdonable. Entonces es normal que cuando nosotros afrontamos la reconciliación, hayan estos obstáculos. Cuando se trata de nosotros y Dios, cuando nosotros caemos, cuando le hemos fallado a Dios, también están algunos obstáculos para reconciliarnos con Él. Y generalmente esos obstáculos tienen que ver con errores no de Dios, sino errores ¿de quién? De nosotros mismos. Vamos a ver, hermano, cómo un personaje de la Escritura, de la Biblia, estuvo mal con Dios, logró reconciliarse con Dios, y cómo él habla acerca de ese momento, y cómo alaba al Señor por eso que pasó esa reconciliación. Vamos a ver también cuáles son algunos de los obstáculos, y especialmente relacionados al aceptar el perdón de Dios. Que a veces eso es un obstáculo para reconciliarnos con Él. Yo quiero invitarte que vayas a el Salmo 103 directamente. Salmo 103, versículo del 1 al 14. El Salmo 103, del 1 al 14. Si ya lo tiene, podemos leer. Amén. Dice así, es un salmo de David, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Wow. Leer este salmo es imposible leerlo y no conmoverse, no pensar en una cualidad de Dios, que es un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios amoroso. Y bueno, así lo veía David, hermano, y yo lo que podemos ver en este salmo es que este salmo es un ejemplo de cómo puedes recobrar el gozo, la alegría, aun cuando le hayas fallado a Dios. Cómo puedes, después de haber caído, puedes recobrar el gozo, la alegría y la paz con Dios después de haberle fallado a Él. Y lo que dice David, lo que nos deja ver David, es que Él lo hace por medio del recuerdo. Él empezó a recordar distintas cosas, ¿verdad? No te olvides ninguno de tus beneficios, es lo que dice el verso 2. Y empieza a nombrar beneficio tras beneficio. Nosotros vamos a enfocarnos hoy en los beneficios referentes al perdón. Que por cierto, si usted lee el pasaje, son muchos. Hay varias cosas que se refieren al perdón. Dice el versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. 4, el que rescata del hoyo tu vida.
sigue diciendo, el que te corona de favores y misericordias. El versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y después habla de cómo Dios separó de nosotros los pecados. Hermano, este salmo, David, cuando estaba cantando, él estaba pensando en que Dios lo había perdonado, que Dios había sido misericordioso y clemente. Y por eso empieza así. ¿Cómo empieza diciendo? Bendice, alma mía. Bendice, alma mía. Y cuando David dice esto, lo que se está refiriendo es que él bendice a Dios. Pero él se está diciendo es a sí mismo. Él no está diciendo, bendito sea, Señor. ¿A quién le está hablando él? A sí mismo, a su alma. Y no solo a su alma, sino a todo su ser. A su ser interior y a su ser, a toda su vida. Él dice, bendícela. Es como una orden. Y cuando uno ve, dice, pero ¿quién habla consigo mismo? Hermano, todos hablamos con nosotros mismos. Usted está en su casa, usted está haciendo algo y usted está pensando, bueno, tengo que hacer esto. Bueno, tengo que hacer lo otro. Hermano, pero me provoca comerme esto. Voy a agarrar esto de la nevera. Ay, ¿de quién es esto? No, esto no es mío, esto no lo puedo agarrar. O bueno, después le pido perdón. Todos pensamos dentro de nosotros mismos. En todo momento tengo que hacer cierta diligencia. Si usted habla en voz alta, ya es un problema. Si usted empieza a hablar consigo mismo en voz alta, ya. Pero la realidad es que todos conversamos con nosotros mismos. Es decir, todos tenemos sentimientos y una conversación interna dentro de nosotros, que a veces es nuestra conciencia también acusándonos de cosas o juzgando todo el tiempo. Mira, esto está bien, esto está mal, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está bien. Eso es una conversación interna que tenemos todos. Y cuando David dice esto, es eso, él está hablándose a sí mismo. Bendice mi alma a Jehová. A veces nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, nuestra razón debe hablar a nuestras emociones. Decirle, mira, bendice a Jehová. Bendice a Dios. No importa cómo te sientas, no importa la situación en que estés, las circunstancias. Porque al final lo que nos guía en nuestra vida cristiana no son nuestras emociones, sino debe ser nuestra razón. Debe ser lo que nosotros hemos creído de la palabra de Dios. Entonces, hermano, este salmo, David empieza diciendo eso, bendice alma mía a Jehová, es decir, alaba alma mía a Dios, alábale, exáltalo, di cosas buenas de Él y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y así empieza el salmista y yo creo que aquí podemos nosotros entender al menos un poco de que cuando nosotros hemos caído, estamos en un proceso de restauración, a veces nuestras emociones, como nos sentimos, la culpa, la vergüenza, todas las cosas que podamos sentir, a veces no son la realidad. A veces podemos permanecer en culpa cuando Dios ya nos ha perdonado. Y estamos ahí culpables, que soy miserable. Pero Dios realmente ya te perdonó. ¿Por qué te sientes así? Entonces es reconocer que Dios dice, que como David dijo, bendice alma mía a Jehová. Él es que perdona todas tus iniquidades. Tenemos una responsabilidad, hermano, en hablar a nuestra alma, en hablarle verdad a nuestra alma. Decirle a nuestra alma, mira, ve, lo que sientes, tus emociones no es lo más importante en este momento. Lo más importante es que tú obedezcas, que hagas lo que el Señor te dice. Y si el Señor te dice que tienes que reconciliarte con Él, arrepentirte, hacerlo. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos, hermano, que este gozo y este júbilo que tiene David está relacionado con recordar, porque es lo que dice el versículo 2, el verso 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces David entendía que el hombre está propenso a olvidar los beneficios de Dios. Hay algo que no quisiera pasar por alto antes de continuar, es que David dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía su santo nombre. Y no es que David veía a Dios como alguien que se hacía de la vista gorda de sus pecados. No es como que David veía a Dios como alguien permisivo. No. Su santo nombre. Él dice, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía su santo nombre. David veía a Dios como alguien santo. Y es que Dios es santo. Si nosotros caemos, Dios es santo. Si nosotros nos levantamos, Dios es santo. En la condición que nosotros estemos, Dios sigue siendo santo. Dios sigue mereciendo la gloria, estando en su trono, rodeado de ángeles.
digno de alabanza, siempre, porque Dios no cambia. Esa es una cualidad de Dios. Dios es santo. Y lo que significa que Dios es santo es que Él es ausente de todo pecado. En Dios no peca, nunca ha pecado y nunca pecará. Dios no tiene comunión con el pecado. Eso es lo que significa que Dios es santo. Dios no es que Dios tiene la perfección moral. Es decir, nunca ha mentido, nunca ha tenido un mal pensamiento, nunca ha respondido con ira injusta, sino que siempre ha sido justo, verdadero, siempre su carácter es cónsono con lo que Él es. No hay nada mal en su carácter, es perfecto. Es decir, Dios no es muy santo. No, Dios no es que está en un nivel de santidad. No, el nivel de santidad es Él. Él es el modelo. Por eso es que todas las cosas que se refieren a Dios son sagradas. Por eso es que en el Antiguo Testamento vemos que, ¿cómo se llamaba el lugar donde iban a hacer los sacrificios y todo lo que estaba relacionado con Dios? El santuario, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con Dios. ¿Cómo nos llamamos los creyentes? Nosotros somos ¿quiénes? Los santos del Señor, los apartados para el Señor. Entonces, hermano, ese es el carácter de Dios. Dios odia el pecado, Dios castiga el pecado como debe castigarlo. Ese es nuestro Dios, es un Dios santo y nosotros no podemos perderlo de vista, porque si nosotros perdemos de vista de que Él es santo, entonces nosotros no nos sentiremos pecadores. En la medida que nosotros entendamos que Dios es santo, nosotros entendemos que nosotros somos pecadores. Porque no hay manera, es como, no sé si usted se acuerda de Isaías, cuando Isaías tuvo esa visión. Isaías tuvo una visión de un trono blanco y alguien sentado en el trono y sus vestiduras llenaban todo el templo y había ángeles dando vueltas alrededor de ese lugar en la visión. Ese es Isaías 6. Y decía que los ángeles tenían, con unas alas se tapaban sus ojos, sus pies, su cuerpo. Y nosotros vemos toda esa escena y los querubines en ese momento dicen, santo, santo, santo es el Señor. Ese es Dios, hermano. Si los ángeles se tapan de esa manera, se cubren por la santidad y la gloria de Dios. Ese es Dios. Y Dios no ha dejado de ser así. No porque eso pasó en el Antiguo Testamento, no es el mismo Dios de ahora. Es el mismo Dios santo. Y David entendía de que su nombre es santo. Que ese es un Dios que está apartado del pecado, que no tiene comunión con el pecado. Y Isaías en ese mismo capítulo, él dice, ¿qué fue la respuesta cuando él vio esa visión? Él dijo, ¡ay de mí! Lo voy a leer mejor. Dice en 6.5, Isaías 6.5 dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amado, esta es una respuesta natural. Si tú te estás acercando a Dios y entiendes que Él es santo totalmente, entonces tú entenderás que tú eres pecador, que tú eres culpable. Así como podemos tener la seguridad del perdón en Él, tenemos que tener la seguridad de que somos culpables también. Es decir, es algo que va de la mano. Entonces vemos, hermano, que comprender que Dios es santo nos hace entender que somos pecadores. Pero pecadores que pueden alcanzar su perdón. Amén. Versículo 2, como le decía, dice que no olvides ninguno de sus beneficios. David se está diciendo, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y él lo dice porque nosotros estamos propensos a olvidarlo. Y nosotros aquí en las acciones de gracia hemos hablado de muchos beneficios. Y leemos aquí en el pasaje que hay muchos beneficios y muchos tienen que ver con el perdón de Dios. Entonces, hermanos, nosotros eso debe ser como una alerta para nosotros, porque a veces en nuestra condición de pecado, nosotros nos engañamos. Cuando nosotros hemos pecado, nosotros estamos heridos del pecado. Y déjeme explicarle un poco de eso. ¿Cómo es eso de heridos del pecado? Nosotros cuando pecamos, nuestra visión se nos ha nublado. Nosotros estamos cegados por el pecado. Cuando Eva pecó, Eva vio, estaba siendo tentada. ¿Ella le fue llamativo qué? La fruta, ¿verdad? Y los poderes que tenía. La fruta. Ella ya había pecado ahí. No había consumado el pecado porque no había mordido. Pero ella estaba considerando esa idea. Ay, bueno, hablar con la serpiente. Bueno.
Ella ya se había alejado de Dios. ¿Consumó el pecado cuándo? Mordió. Porque ya hizo, comiste lo que yo te dije que no comiera. E igual, hermano, David. David también ¿quién podría imaginar David, el que se dice que tiene el corazón conforme al de Dios? David no solo adulteró, David fue culpable de asesinato. No de manera directa. Pero ¿quién se iba a imaginar eso? David, la persona que está escribiendo este salmo, fue un asesino indirecto. Entonces podemos ver, hermano, cómo el pecado ciega. La ira, ¿quién no ha estado airado? Y por la ira le ha dicho 4 cosas a su familiar, a su esposa, a sus hijos, a su jefe. ¿Quién? Yo creo que todos, en algún momento. Porque el pecado ciega. El pecado no te permite ver lo que estás haciendo. Entonces después vemos, cuando pasa el momento, ¿por qué yo hice eso? ¿Cómo yo fui capaz de hacer eso? Porque el pecado te ciega. Y no solo te ciega acerca de lo que hiciste, te ciega acerca de Dios. Entonces empieza la culpa. Yo no sé si Dios me va a perdonar. Yo no sé si ahora Dios me va a aceptar. Yo no sé ahora si soy cristiano o no soy cristiano. Yo pequé, estoy demasiado lejos de Dios. Y ese tipo de dudas vienen a tu mente. ¿Por qué? Porque el pecado te ciega. El pecado te ha cegado. Esas son las heridas, hermano. Y así como esa herida de la ceguera, hay muchas otras heridas. El pecado nos daña. Y a veces irreversiblemente. Díganselo a una persona que ha consumido alcohol, que ha estado demasiado borracha toda su vida. Y es creyente. Dios le perdonó su alcoholismo, su pecado de borrachera. Sí, se lo perdonó. Pero lo más seguro es que sus riñones estén destrozados. Y el resto de su vida viva con los riñones destrozados. Así el pecado, de alguna medida, en alguna forma, tiene sus consecuencias y nos hiere. Entonces, amado hermano, nosotros podemos recordar estas bondades que podemos ver aquí en este salmo, que Dios perdona nuestras iniquidades y todas las que dice acerca del perdón, cuando estemos en un proceso de restauración. Generalmente, cuando estamos en un proceso de restauración, al menos hay 2 tendencias. Cuando hemos pecado, hay 2 tendencias. Por un lado, o podemos decir de la siguiente manera: estoy demasiado mal. Pequé, estoy mal con Dios, ya yo no tengo reparo. Como ya no tengo reparo, voy a perseverar en el pecado. Ya no hay nada que hacer con mi vida. Y persevero en el pecado. Y me hundo más y más. Y no pido ayuda. Y persevero. Y sigo allí. Y el pecado te destruyó. Y por otro lado, que también es negativo, toca y dice, no, pero Dios me perdona. Dios me perdona. Porque Dios es perdonador. Entonces si yo peco, hoy, a ratico, Dios me va a perdonar. Entonces mañana vuelvo a pecar y a ratico Dios me vuelve a perdonar. Porque Dios es perdonador. Porque es grande misericordia y clemente. Y ahí estamos utilizando mal la escritura. Porque es lo que dice Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Entonces no podemos. Están esas dos vertientes. Nosotros debemos entender que si hemos pecado, estamos mal con Dios. Lo que hace el pecado a nuestra relación con Dios no es que la quiebra. Porque si somos creyentes, somos hijos. Nuestra relación está, pero no estamos en comunión con Él. Estamos mal con Él. Es como un matrimonio. Usted puede tener problemas con su esposa o su esposo. Y tienen problemas y puede que no se hablen un día. Pero siguen siendo esposos, ¿sí o no? Siguen siendo esposos. La relación está bien. No está bien. Pero solo no son esposos. De la misma manera, hermano, nosotros los creyentes, cuando pecamos, cuando caemos, no estamos bien con Dios. Usted pudo haber venido a la iglesia, pero, hermano, si usted ha pecado y no se ha reconciliado con Dios, usted es hijo de Dios, Dios le ama, pero usted no está bien con Él. Su corazón está lejos de Él. Su amor no es por Él. Usted no puede cantarle alegremente, alabarle. ¿Por qué? Porque usted no está bien con Él. Entonces, eso es lo que pasa. Y Dios quiere que pasemos, no solo que tengamos una relación de padre a hijo, de iglesia a Dios, sino que tengamos una comunión. Que nosotros sepamos todos los días, bueno, Señor, si hoy fallé en esto, perdóname, Padre, ayúdame. Y aquí estoy, y la comunión es cercana, de oración, de búsqueda de Él. Pero de eso se trata. Lo que hace el pecado es que rompe nuestra comunión con Dios.
La rompe, aun cuando seamos creyentes. No estamos bien con Él. Entonces venimos al culto y nos sentimos lejos de Dios, o sentimos desánimo, o estamos en nuestros hogares o en nuestras casas y sentimos, bueno, que no estamos muy bien con Él, que estamos ahí batallando, o Dios está lejos, porque no estamos en comunión con Él. Y eso es una consecuencia del pecado. Y yo, cuando pensaba en este texto, pensaba en algunas razones por las cuales dudamos del perdón de Dios. Porque eso es algo que está allí. Si nosotros vamos a Dios arrepentidos, Él nos perdona. Pero siguen habiendo razones por las cuales dudamos del perdón de Dios a veces. Y una de ellas tiene que ver con la que le mencioné ahorita, por la culpa y la vergüenza. Nosotros decimos, mi pecado es demasiado grande. Mi pecado es demasiado grave. Si yo nunca había hecho eso, yo pequé demasiado grande contra Dios. Nosotros creemos que Dios no puede perdonar eso, o que Dios no perdonó ya eso. Porque Dios ya perdonó, Jesucristo ya murió en la cruz de los Calvarios por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Nosotros creemos que no, que este pecado es demasiado grave, que este sí que no. Eso es una mentira, hermano. Nosotros, cuando decimos eso, nosotros queremos, lo que estamos diciendo es que hay pecados demasiado graves y pecados menos graves. Pecados pequeños y pecados grandes, pero para Dios no es así. Es tremendo. Yo estaba hablando con Adriana acerca del sermón, algo que comúnmente hacemos, y es tremendo porque eso pasa. Nosotros generalmente nos centramos en pecados de adulterio, fornicación, pecados sexuales, robo, cosas así como, ármole, 6 CPC, la policía. No, pero ¿qué tal de pecados como la imprudencia? La imprudencia. Hablamos lo que no teníamos que hablar. Lo hablamos con quien no teníamos que hablarlo. O ponte pecados como la envidia, que eso está aquí. Entonces alguien tiene algo y yo, eso está demasiado fino. Eso no se lo merece, lo debería tener yo. Pecados como murmurar contra una persona. Pecados como chismear. Son pecados, hermano, que eso es tan pecado como ir y acostarse con una persona que no debes acostarte. Eso es igual de pecado, es grave delante de Dios. Tener un mal pensamiento. No hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Eso es pecado. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, de que no, ahora esto Dios no me lo puede perdonar, es como que si hubiera pecados pequeños y pecados grandes. Nosotros a veces pensamos, tenemos la idea de que unos pecados ofenden a Dios y otros no. Que uno, Dios sí lo perdona, pero otros los pasa por alto. No. Hermano, y esto es profundo. Porque a veces nosotros no estamos conscientes. Ejemplo, en mi caso, que a mí me pasa regularmente, que yo me como la luz del semáforo. ¿Eso es legal o es ilegal? En algunas condiciones lo haríamos por seguridad, sí. Pero regularmente lo hacemos, ¿por qué? Hermano, el pecado es pecado. Y es tremendo verlo así, pero con cosas pequeñas. Dios nos ayude, mi hermano. Porque eso habla de la santidad de Dios, de cómo nosotros vemos a Dios. Y si nosotros somos cristianos, nosotros deberíamos ser distintos, de ser santos en nuestra conducta. Y si lo hemos hecho, si no hemos comido la luz o si hemos hecho otra cosa distinta que es pecado, reconocerlo y decir, sí, es que yo no soy bueno. Y pedirle perdón a Dios e intentar cambiar y cambiar. Pero de eso se trata, hermano. Todos los pecados para Dios son iguales, tienen distintas consecuencias, lo sabemos. No es igual robar, a decir un chisme. Por una posiblemente te metan preso, por la otra simplemente generas una mala fama. Pero para Dios es pecado. La otra razón por la que también nosotros a veces dudamos del perdón de Dios es por la autoconfianza. Porque creemos que no merecemos que Él nos perdone. Cuando en realidad nunca merecemos que Él nos perdone.
Fíjese bien, nosotros a veces creemos que no merecemos el perdón de Dios, pero la realidad es que nunca lo merecemos. Nunca, jamás. Ni cuando usted estaba ni niñito así, que no había dicho ni una palabra, usted era pecador ahí y no merecía el perdón de Dios. Ni cuando has estado en la mejor estatus moral de tu vida, tampoco merecías el perdón de Dios. Jamás. Dios es santo. El hombre ha nacido en pecado, sin Dios, apartado de Él. Y no hay nada que podamos hacer para reconciliarnos con Él. Todo lo hizo Dios, lo hizo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La autoconfianza no existe, hermano. Si nosotros somos perdonados es porque Dios dio el paso y nos ofreció el perdón. Nosotros solamente tiramos la mano y el perdón cayó ahí. Gracias, Señor. Nosotros no hicimos nada. El Señor lo hizo todo. La autoconfianza, hermano, es un peligro. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Nunca lo merecemos. Cuando nosotros entendemos que, bueno, Señor, no hay nada que yo pueda hacer para que tú me quieras perdonar, porque tú simplemente me quieres perdonar, sea lo que sea que yo haga. Entonces nosotros decimos gracias. Gracias, porque sea lo que sea que yo hice, tú decidiste perdonarme. Hay algunos pasajes, Efesios 1, de 4 al 7, dice de esta manera: según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hermano, y este pasaje habla de varias cosas. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Usted no había hecho nada bueno antes de la fundación del mundo. Usted ni existía. Y Dios escogió. ¿Porque usted era bueno? No. Porque Él quiso. Lo otro que dice este pasaje es que en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Cristo y por lo que hizo Cristo tenemos el perdón de pecados. Esa es la única razón. Lo único que aportamos a la salvación al plan redentor fue el pecado, como han dicho algunos predicadores. Lo único que nosotros aportamos al plan de redención fue el pecado. Más nada. Wow. ¿Cómo no alabar al Señor, hermano? ¿Cómo no alabar a Cristo? Él nos ama, hermanos. Él nos ama. Colosenses 2, 13, 14 dice: ya vosotros, que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Hermano, la gracia no es simplemente que Dios nos dio el regalo de la salvación o el regalo del perdón. Es decir, la gracia no es que Dios simplemente te dio un regalo, mira, ve, agárralo. No, sino es que tú no merecías ese regalo. Tú merecías lo contrario, que es la condenación, es lo que merecemos por pecar contra Dios. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos muerte, pero la gracia de Dios es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Su gracia es que mereciendo la muerte, Él nos dio vida, Él nos regaló el perdón. Hermano, eso es más grande, no es simplemente que, bueno, Él me dio algo porque, bueno, le plació, sino es que yo no merecía eso, yo merecía lo contrario, yo merecía el castigo. Y cuando Dios me da su amor, me da su gracia, ofrece a su Hijo a morir en mi lugar, eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia, porque no lo merecía. Eso es grande, hermano. Él nos perdonó todos los pecados. Y esa es la misma gracia que nos ofrece aun cuando caemos. La misma gracia, hermano. La misma gracia. Y es que también nosotros a veces tenemos dudas acerca del perdón de Dios porque no comprendemos qué es el perdón de Dios. El perdón de Dios, hermano, es que Él absuelve nuestros pecados. Él que nos libera de la carga del pecado. Que el pecado ya no lo llevamos nosotros,
sino que ya no tenemos ese pecado, pero sí lo llevó alguien. Lo llevó Jesucristo al madero y Él murió y fue crucificado en nuestro lugar. Entonces nosotros fuimos liberados de esa carga de pecado y la llevó Jesús. Gloria a Él. Es por la gracia de Jesús. Más adelante también podemos ver que Dios se olvida del pecado. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7:18-19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Hermano, eso lo hace Dios. Dios perdona, y cuando perdona, perdona. Ya, Él no se acuerda de nuestros pecados. Lo que dice ese pasaje es que Él los echa a lo profundo del mar, los entierra, los sepulta. Ya eso pasó. Como dice 2 de Corintios, lo dice una iglesia, 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, no hay que, todas son hechas nuevas, es lo que termina diciendo el pasaje. No hay que quedarse hoy recordando el pasado, si yo hubiera hecho esto, si yo hice aquello, Hermano, Cristo murió por eso. Él te perdonó. Tú eres perdonado, eres santo, ya. Sigue adelante. Es reposar, es una promesa del Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor es así, hermano. El Señor no se acuerda de nuestros pecados, los olvidó. Amado, la culpa, la vergüenza del pasado ha quedado atrás. Y no solo eso, hermano. Usted recuerda cuando Cristo dijo en la cruz, Él dijo algo clave en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo Él? Eso fue al final. Y un poquito antes, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue a perdonar, Él fue a estar entre Dios y nosotros y decirle: Dios, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros cuando pecamos no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos fallándole a Dios, a su santidad. Y Jesús estuvo ahí para decir en ese momento: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sigue hoy también intercediendo delante de Dios. Y el sacrificio de Jesús está ahí, está vigente. Y cada vez que nosotros fallamos, el sacrificio de Jesús está ahí, Él ya murió. Nosotros vamos ahí: Señor, tú eres nuestro intercesor. En 1 de Juan también lo dice, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el abogado, Él está allí. Hermano, eso nos da seguridad. Eso no da seguridad. Eso da seguridad, hermano. El perdón no es sobre la base de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios ha hecho. Dios entregó a su Hijo por nosotros y lo hizo por amor. Ahora, hay algo clave acá también que no podemos echar a un lado. Es que el Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, y el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Nuestra actitud de confesar nuestro pecado y de alejarnos de él no es que nosotros estamos obligando a Dios que nos perdone. No es una obra, simplemente nosotros estamos aceptando que Dios nos perdonó y nos alejamos. No es una obra, simplemente estamos nosotros reconociendo que hemos pecado contra Él y aceptamos su perdón. La actitud de encubrir el pecado, como dice también el Salmo de David, lo voy a leer de una vez. David dice en su Salmo, cuando había pecado con Betsabé, Salmo 32, que él se sentía de una manera porque había encubierto su pecado. Él dice, Salmo 32, del 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, Dios está dispuesto a perdonarnos.
Y ya Jesucristo pagó lo que tenía que pagar por nuestros pecados. Pero si nosotros pecamos y nos quedamos callados, encubrimos y nos quedamos allí, nos va a pasar lo mismo que David. Sentía que la mano de Dios estaba sobre él, su verdor se convertía en sequedades de verano, su ánimo decaía. La vida cristiana, viviéndola así, no es de gozo, no es de alegría, no es una vida de plenitud. Y Dios no quiere que vivamos eso. Amado, con este sermón, con lo que hemos leído, podemos concluir, hermano, que Dios ha ofrecido el perdón. Y Dios nos perdona realmente si nos arrepentimos. Vayamos a Dios, si hemos pecado, reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y arrepintámonos. Tenemos la seguridad de que Él nos perdona. Cuando tengamos dudas, cuando tengamos culpas, vergüenza, echémosla a un lado y digamos como David: no te olvides de su beneficio. Señor, ya tú perdonaste mi pecado. Yo creo en tu perdón. Yo creo, Señor, de que tú me dijiste que si yo confieso mi pecado y me aparto, Señor, tú me vas a perdonar. Eso es una realidad. Eso no es una posibilidad, es una realidad. Hermano, y al final esto se abraza por la fe. Debemos confiar en que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Hermano, esto de aceptar el perdón de Dios es la puerta a la restauración. Si usted no comprende que Dios la ha perdonado, usted va a quedarse en la culpa. Ahí en la culpa, en el lamento, en el llanto, en la vergüenza, y nunca va a pasar a ser ayudado por Dios. Porque Dios no solo quiere perdonarte, sino quiere restaurarte. Pero si no te perdonas aquí, no vas a avanzar, te vas a quedar ahí. Entonces Dios ya hizo lo que tenía que hacer y nos recuerda con su palabra que Él nos ama. Amén. Gloria a Dios. Hablemos verdad en nuestro corazón, creo que es la última aplicación. Confiemos en que la gracia de Jesús es suficiente para perdonarnos y que su gracia está con nosotros todos los días. Todos los días tenemos que pedirle al Señor perdón por algo, ¿cierto? Bueno, hagámoslo, hermano, de manera práctica. Jesús, Señor, hoy me sentí airado, Señor, y le dije algo a quien no tenía que decirle. Perdóname. Y hoy me reconcilio, pero es algo práctico. Eso es útil para nuestra vida cristiana. Amén. El Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto que tu amor, tu misericordia, Señor, es más grande de lo que nosotros podemos comprender. La razón, Señor, por la que tú has hecho todas estas cosas es tu amor. ¿Pero por qué tu amor? Pues, Señor, no sabemos. Es demasiado grande, Señor. Tu amor es ancho, alto, que no podemos describirlo, Señor. Tu misericordia es grande con nosotros. Con razón tu palabra lo dice, Señor, que tú eres grande en misericordia, Señor. Que eres lento para la ira, Padre. Gracias por muchas veces tener misericordia de nosotros, Señor. Y que tu mano, aún estando sobre nosotros, nos llamaba al arrepentimiento, nos buscaba, iba tras de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos ha dejado solos y no nos ha dejado irnos por el despeñadero, Señor, sin ti. Gracias, Padre, porque una y otra vez has ido tras de nosotros a buscarnos, Señor, a rescatarnos, Padre, has tendido puentes, personas, tu palabra, Señor. Gracias, porque ese eres tú, un Dios bueno, misericordioso, Señor. Gracias por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que nadie pudo haber hecho algo tan perfecto, Señor. Nadie podía haber muerto en la cruz y perdonarnos los pecados, Señor. Gracias porque eres santo, Señor, porque contra ti, delante de ti, ninguna rodilla se puede contener, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Como decía el salmista, bendito sea tu nombre, Padre, porque nos has perdonado, nos has salvado con tu gracia preciosa. Y tenemos la seguridad, Padre, de que en toda nuestra vida cristiana tú nos ayudas, nos perdonas, nos animas a seguir adelante. Te adoramos y te bendecimos, Señor. A ti sea la honra, el honor para siempre. Amén, Señor. Amén.